Vamos al libro de los Romanos. Romanos capítulo 12 es el pasaje que nos acompaña en esta tarde para introducirnos en el tema que estaremos mirando, y continuamos con esta línea de temas, verdad, que hemos estado tocando los días sábados. Hemos titulado el tema Los triunfos que llevan al fracaso. Leemos lo que dice la palabra y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El camino al éxito delante de Dios es este. El camino al triunfo a los ojos de Dios es este. ¿Cuál, hermano? Lo que está pidiéndonos Pablo, Dios a través de Pablo. Así que, hermanos, os ruego. Hay un ruego de parte de Dios. Dice: les ruego, les pido, les suplico, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, como diciendo, valoren las misericordias de Dios, valorando y tomando en cuenta lo bueno que Dios ha sido para con cada uno de nosotros. Dice Pablo: les ruego, hay un ruego. Esto es importante porque no es algo insignificante, es algo de gran importancia, al grado que el apóstol expresa un ruego para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el ruego es para que presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro diario vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional a Dios. Ese es el culto con el que honramos a Dios a cada día. El culto más hermoso, el culto más precioso no es cuando venimos aquí a la iglesia, lo cual es una bendición, pero nuestro primer culto a Dios es nuestro diario vivir, es nuestro diario caminar, desde que tú te levantas, desde que te encomiendas en las manos de Dios y le dices: Señor, aquí está mi vida, enséñame a vivirla para la gloria de tu nombre, enséñame a ser útil, Señor, para algo que te honre, enséñame, Señor, a que esta vida dé testimonio de tu grandeza. Señor, ayúdame, Padre, a no vivir para mí mismo, sino vivir para ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Es lo que está diciendo Pablo cuando dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Un sacrificio significa: no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. No voy a vivir para mí mismo, sino para alguien mayor que yo mismo, y el mayor es Cristo Jesús, el Rey de los cielos, el Rey de la gloria. Voy a vivir mi vida para Él. Por eso voy a ponerla como un sacrificio, de que de repente me gusta, quiero, deseo hacer ciertas cosas que Dios no quiere que yo haga, y ahí pones tu vida, tu cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor. Y dice el apóstol Pablo que es vuestro culto racional, es vuestro culto a Dios, es la manera como te acercas a Dios para ofrecerle tu vida misma como un sacrificio vivo delante de su presencia. Y luego dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No se adapten a este siglo. No se dejen moldear por la mentalidad de este siglo. No os conforméis a este siglo. Este siglo vive de cabeza para abajo.
Este siglo vive extraviado, perdido, no sabe vivir su vida. Este siglo, más que los siglos pasados aún, se ha perdido todo: principios, valores, se ha perdido el temor de Dios, se ha perdido la palabra, se ha perdido la identidad familiar, se ha perdido tanto en este último siglo. Pero el apóstol dice: ustedes que son pueblo de Dios, no se conformen a este siglo. Ustedes son ciudadanos del reino celestial y tienen que ser moldeados a imagen y semejanza del Dios Altísimo. No se dejen mover fácilmente, no se adapten, no se comprometan con este siglo. Es que todos lo hacen, hermano. Es que es la moda, hermano. Es que todos viven así, hermano. Es que así es la vida, hermano. Tenemos que vivir como el mundo vive. No es así. Así vivirá el mundo. Pero los hijos de Dios vivimos diferente a como vive el mundo, porque Dios ha hecho una obra especial en nuestra vida y se tiene que mostrar la luz en medio de las tinieblas. Se tiene que manifestar el sabor de la sal en medio de un mundo insípido que no le haya sabor a nada. Solamente la iglesia de Cristo, dijo el Señor, es la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Sin sal, este mundo o esta vida no tiene sabor, es insípida. La vida se vive insípidamente si no es con la sal que Dios le da a la vida del hombre. Y esa sal, ese sabor, ese gozo, esa alegría, solamente la encuentra el Hijo de Dios en la perfecta voluntad del Dios de los cielos. Ahí le encuentra el sabor a su vida primeramente, y segundamente le encuentra el sabor para poder darle sabor a la vida de muchos otros, llevarlos a propósitos hermosos. Entonces dice el apóstol claramente en este pasaje: no os conforméis a este siglo. No se adapten, no se moldeen, no se dejen moldear a la imagen de este mundo, en las ideas, en los conceptos. Ustedes son diferentes, vivan diferente, piensen diferente. Ese es el reto del cristiano para estar realmente en el éxito que Dios quiere tenerlo. No os conforméis a este siglo. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere llevarnos a su buena voluntad agradable y perfecta. Dice: pero para que puedan encontrar esa perfecta voluntad de Dios, primero presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Segundo, no se conformen a este siglo. Tercero, renuévense, transformen su forma de pensar para que puedan comprender, entender, alcanzar la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Aleluya. Entonces, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tiene que haber un cambio de pensamiento, tiene que haber una forma diferente de pensar para poder conocer, comprender, entender, adueñarnos de la voluntad de Dios. El pensamiento del mundo nos lleva fuera de la voluntad de Dios. El pensamiento del mundo al éxito terrenal, al éxito carnal, al éxito sin Dios, al éxito fuera de la voluntad de Dios, es un fracaso para nuestra vida. Pero dice: quieren llegar a la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformen su forma de pensar. No piensen como piensa el mundo, no piensen como piensa la gente sin Cristo. No abracen esa mentalidad, no abracen la mentalidad de novelas y de películas de Hollywood,
que lo extravían completamente de la verdad al hombre. No agarren la idea de fantasías que simplemente desvían el corazón del hombre, de cuentos de hadas que no llevan en la perfecta voluntad de Dios. Antes bien, desechando todo ese pensamiento secular, abracemos el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, porque Cristo dijo: ustedes tienen la mente de Cristo, tienen mi mente, tienen mi pensamiento, deben de tenerlo dentro de ustedes para que puedan encontrar y conocer esa perfecta voluntad de Dios. Entonces, al final dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la voluntad de Dios se conoce que hay dos voluntades: la voluntad permisiva de Dios y la voluntad absoluta de Dios. La voluntad permisiva de Dios es todo lo que sucede, que Dios permite, por así decirlo, porque Dios lo permite, ¿verdad? Pero no es su perfecta voluntad, no es su absoluta voluntad. Entonces alguien dice: ¿por qué Dios permitió que pasara esto, que pasara lo otro, cosas malas que suceden? ¿Por qué Dios permitió que aquella persona tomara una pistola y se diera un balazo en la cabeza y se quitara la vida? ¿Dios lo permitió? Sí lo permitió. Esa es la voluntad permisiva. ¿Y por qué permite Dios que pasen cosas malas en esta tierra? ¿Por qué permite Dios que sucedan cosas injustas y negativas? Porque Dios le dio al hombre lo que es la libertad conocida como el libre albedrío. Y cuando Dios le dio la libertad del libre albedrío, Dios le dio la libertad tanto para que el hombre pueda elegir hacer cosas buenas como hacer cosas malas. Entonces, si Dios le quita el libre albedrío al hombre, el hombre termina siendo un esclavo, por así decirlo. Termina siendo un robot sin decisión. No puede decidir porque simplemente va a hacer lo que se le programe hacer, como un robot que caminaría para un lado, para otro, como está programado. Pero Dios no quiere robots. Dios quiere hijos genuinos, legítimos, que le amen, que le sirvan voluntariamente, con libre albedrío, que elijan caminar con Él, que elijan servirle a Él, que elijan amarlo a Él. Entonces el libre albedrío ahí se manifiesta cuando el libre albedrío que el hombre tiene lo trae a la perfecta voluntad de Dios, a la obediencia a Dios. Ahí es donde se manifiesta y se encuentra esa perfecta voluntad de Dios. Cuando el hombre toma el libre albedrío y lo usa para hacer su propia voluntad, Dios permite, y eso se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que el hombre haga, porque ese es el libre albedrío que le dio. Por eso roban, por eso matan, por eso secuestran, por eso hacen tanta maldad los hombres. Y alguien dice: ¿por qué Dios no los detiene? ¿Por qué Dios no hace algo? Porque si Dios los detuviera, y Dios detuviera a todos, también a nosotros, porque no me digas que tú no has hecho cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios te detuviera a ti primeramente y después al ladrón y al criminal y al asesino, y detuviera a todo el ser humano para que no hubiera ni lo más mínimo de maldad, repito, perderíamos el libre albedrío, nos convertiríamos en robots y ya no serviríamos a Dios con una voluntad propia. Dios dice: yo quiero que mis hijos me amen, me sirvan con la libertad, no porque tienen que, sino porque deciden, eligen servirme voluntariamente, amarme voluntariamente, caminar conmigo voluntariamente, y no porque tengan que hacerlo. Amén. Entonces esa es la diferencia entre voluntad permisiva, entre la voluntad absoluta. Cuando aquí nos dice la palabra: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no nos está hablando de la voluntad permisiva, que Dios permite que el hombre decida y haga lo que él decide hacer en ese libre albedrío, sino que en este pasaje nos está hablando de la voluntad absoluta de Dios, la perfecta voluntad de Dios. El éxito más grande que el hombre pueda alcanzar es que su vida se encuentre en el centro de la voluntad de Dios. Eso es éxito a los ojos de Dios, ese es triunfo a los ojos de Dios. No importa las situaciones, las circunstancias, la
carestía, la escasez o la abundancia. No importa lo que esté pasando a tus alrededores, si tu vida está en la perfecta voluntad de Dios, no importa lo que estés pasando, hermano. Pero mire, me critican, me maltratan, me insultan por estar en la voluntad de Dios. Eres un exitoso a los ojos de Dios. Eres un triunfador. Vas por buen camino y vas a recoger una cosecha gloriosa de parte de Dios, porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Nadie puede tener éxito fuera de la voluntad de Dios. Nadie puede triunfar en un triunfo real y verdadero y genuino fuera de la voluntad de Dios. Solamente en la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y entre más te acercas al centro de la voluntad de Dios, tu vida tiene más sentido, tiene más satisfacción, tiene más propósito, tiene más fruto, tiene más bendición, porque es en la voluntad de Dios donde el hombre florece, donde el hombre reverdece, donde el hombre lleva mucho fruto, donde el hombre encuentra plenitud de gozo, donde el hombre se siente realizado, donde el hombre sabe que su existencia en esta tierra no fue una mera casualidad, fue un plan glorioso del Dios de los cielos para su vida. Fue un propósito desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Ya el Señor te conocía, ya el Señor te había elegido, ya había planes para tu vida, ya había propósitos para tu vida, ya había algo hermoso de parte de Dios para tu vida. No eres una estadística más, no eres una casualidad, no eres un error de papá y de mamá. Eres un plan de Dios, eres un diseño perfecto del arquitecto del universo. Eso es lo que eres en el perfecto plan de Dios. Qué hermoso entender eso. Pero eso no lo puede entender el hombre. Y aunque lo llegue a entender con su mente limitada, no le sirve de mucho. Oye, sí, soy un plan, pero yo no le he sentido a mi vida. Sí, pues dicen que Dios tiene un propósito y todo aquello, pero yo siento mi vida vacía. ¿Por qué? Porque jamás entenderás, disfrutarás, comprenderás ese plan y ese diseño y ese propósito y esa plenitud y esa satisfacción y esa realización hasta que te pares y entres en la voluntad de Dios. Muchas veces estamos fuera de la voluntad de Dios. Señor, lléname, satisfáceme, dame. Señor, me siento sin paz, me siento sin gozo, me siento sin propósito. Señor, no sé ni qué está pasando en mi vida. Y mira, puro problema, y mira esto, y mira lo otro. Y su vida se encuentra frustrada. Hay muchas vidas frustradas. Y puedes venir a la iglesia y tu vida sigue frustrada. Porque no es la iglesia la que cambia la vida del hombre, es Cristo. Cuando el hombre entra en Él, llega a Él, cuando el hombre se mete en Él, cuando se alinea con la voluntad de Él, la vida comienza a tomar un giro diferente. Un giro diferente. Hermano, que no es la misma estar en la iglesia que estar en Cristo, no. Hay mucha gente que puede estar en la iglesia y no estar en Cristo. Y cuando digo no estar en Cristo, me refiero no estar en la voluntad de Cristo. Y podrá profesar, conocer, leer y aún aprender lo que es palabra de Dios, y es bueno. Pero si mi vida no se alinea en la voluntad de Dios, no voy a encontrar satisfacción, no me voy a sentir realizado en mi vida. Mi vida se sentirá vacía, sin sentido, sin propósito. Pero cuando te alineas en la voluntad de Dios, algo pasa, algo pasa. Yo tengo tan marcado en mi vida toda mi adolescencia y parte de mi juventud hasta los 19 años que Cristo me alcanzó. Desde niño recuerdo hacerme la pregunta de qué sería de mi vida al crecer. Y a como iba creciendo adolescente en la juventud, buscaba algo que llenara mi vida. Y nada lo llenaba, nada satisfacía. Alegraba por un momento, se miraba atractivo por otro, pero nada llenaba realmente, nada le daba sentido a mi vida.
Me decían, pues estudia algo, pues esto, pues lo otro. Y busqué muchas cosas, pero en nada encontraba una plena, real satisfacción, un sentido de realización verdadero. El día que Cristo llegó a mi vida y llegó a mi corazón, sin entender intelectualmente, yo me sentí completamente realizado. Sabía que había un plan de Dios, sabía que había un propósito de Dios. Yo no sabía qué, yo nunca pensé estar aquí predicándote la palabra, nunca pensé lo que Dios tuviera para mi vida, mucho menos esto, pero yo sabía en mi espíritu que mi vida estaba plena en Cristo, sin tener posición, ni puesto, ni pastoreado, ni pastorado, ni ninguna cosa de esas. No necesita uno nada de ello. Digo, gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por los llamamientos, gloria a Dios por los ministerios, pero la felicidad y la realización del hombre no consiste en un don o en un talento, ni siquiera en un ministerio. Consiste en que su vida esté en el centro de la voluntad de Dios, y la vida del hombre florecerá de maneras que no te imaginas, dará fruto que no te imaginabas que podías dar, producirás cosas que nunca soñaste el poder producir. Y te mirarás a ti mismo diciendo, yo jamás pensé que yo podía hacer esto, que yo podía lograr esto, que yo podía dar este fruto. Y al final te das cuenta que no eres tú, no es tu fruto, es el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Él hace lo imposible, Él hace lo que tú jamás podrías hacer, Él realiza lo que el hombre jamás puede realizar. Él es el que lo hace todo. Pero ¿dónde brota eso? ¿Dónde surge eso? En la voluntad de Dios. Si dijera, hermano, pero mire, yo estoy en la voluntad de Dios y nunca he podido sobresalir. Hermano, es que cuando en verdad estás en la voluntad de Dios, no necesitas sobresalir a los ojos humanos, pero comienzas sintiéndote tan pleno, tan realizado, tan contento, tan en paz contigo mismo y con Dios. Algo hermoso allá adentro. No necesitas plataformas, no necesitas puestos, no necesitas títulos. Solo tú y Dios es suficiente. Vives feliz, solo tú y Dios, Señor. Con que no me faltes tú, no me importa nada más, Señor. Con que te tenga a ti, no me importa lo que me des. Con que tú estés ahí, Señor. Tú eres el que traes alegría a mi vida. Eres el que traes felicidad. Eres el que traes satisfacción. Eres el que traes gozo. Eres el que le das una razón de vivir, un sentido por qué vivir a mi existencia. Sin ti, Señor, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido, ni importancia, ni valor. Pero repito, eso lo encuentra uno en la voluntad de Dios. Ahí se realiza, ahí se siente pleno. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque entre más te envuelves en mentalidades humanistas, en filosofías y huecas utilezas, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, buscando escarbar por aquí, por allá y por allá, a ver si aquí encuentro, a ver si acá me toca algo que me satisfaga, o por allá y encuentro algo por qué vivir. Aunque logres realizarte aparentemente, te sentirás vacío aún después de tu supuesta realización, aún después de tus triunfos, aún después de tus logros. Dirás, ¿esto es todo? ¿No tiene más la vida? Eso dicen los que logran llegar a la cima de triunfos humanos. ¿Esto es todo? No me llenó, no me satisfago como pensé que me iba a satisfacer, y no perduró. Me llenó de alegría un par de días, un par de semanas, y después está lo mismo. Pero el gozo que da el Señor, la alegría, la satisfacción, no es por un rato, no es por un día, es día tras día, es mes tras mes, es año tras año. No importa la situación o la circunstancia. En ocasiones habrá valle de lágrimas, en ocasiones habrá montes donde estarás subiendo y collados, pero en altas y en bajas alabarás al Rey con libertad, y sabrás que Él es tu Dios, sabrás para quién vives, y podrás decir, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aleluya. Somos del Señor, somos de Él. ¿Estamos comprendiendo, hermanos?
Entonces dice el apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber un cambio de mentalidad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento, cambia tu forma de pensar. Tienes que pensar como Dios piensa. Tienes que valorar lo que Dios valora. Tienes que amar lo que Dios ama. Tienes que darle importancia a lo que Dios le da importancia. Tienes que hacer a un lado la mentalidad de este mundo y abrazar la mentalidad de Cristo. Y entre más abrazas esa mentalidad de Cristo y más vas renovándote en el espíritu de tu mente, y tu forma de pensar va cambiando, y vas alineando tu caminar, y vas alineándote en la voluntad de Dios. Vas encontrando más gozo, más paz, y comienzas a decir: Señor, yo no sabía que había esto, yo no sabía que había tal bendición. Hermanos, la Biblia nos enseña, cuando el Señor Jesús dice que fue a Samaria, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y dice que cuando fue a Samaria se topó en el pozo de Jacob con una mujer samaritana. Y comenzó a hablar con ella: dame de beber, mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber si no nos llevamos entre sí? Y comienzan aquel diálogo, el Señor y la samaritana, y van hablando en aquel diálogo. Pero llega un punto donde el Señor evangeliza a esta mujer, y en eso que está terminando de evangelizarla, vienen sus discípulos que habían ido a comprar para comer porque no habían comido nada en todo el día. Y dice la palabra que cuando vienen los discípulos, miraron al Señor hablando con la samaritana, pero no se atrevieron a preguntarle: ¿qué hablas con ella? ¿O qué estás haciendo? Es una mujer. ¿Qué estás tratando con ella? Y peor, una samaritana, ¿verdad? Pero por respeto al Señor no dijeron nada, pero sí lo tenían en el corazón, ¿verdad? Esa inquietud. Y el Señor, conociendo, ¿verdad?, les dice, le dicen primero: Señor, trajimos de comer, aquí está la comida, come. Nosotros, creo que ellos ya se habían adelantado a comer allá en Samaria, o a donde habían ido a comprar. Y dice la palabra que el Señor les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. Y dice que ellos pensaban: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído esta mujer samaritana algo de comer? Y por eso hablaba con ella. Y el Señor les dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Aleluya. Ese es mi alimento, esa es mi comida, eso es lo que me sacia, eso es lo que me nutre, eso es lo que me fortalece. Qué hermoso llegar a ese grado. El Señor no decía esas palabras por decirlas, no las habla religiosamente, ni era algo real que Él decía. Pero no estaba tratando de sonar espiritual. Él estaba expresando de su corazón lo que realmente había en él. Y le dicen: Señor, come, has de tener mucha hambre. No se preocupen, yo ya comí, me siento tan saciado, tan fortalecido. Yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Pues, ¿qué comida tienes? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Eso me nutre, eso me alimenta, eso me llena de gozo, eso me satisface. La voluntad de mi Padre es mi mayor satisfacción, es mi mayor fortaleza, es mi mayor gozo. Me siento completo, realizado, fuerte cuando estoy en la voluntad de Dios. Y yo te garantizo a ti, quien quiera que seas, no importa en la situación que estés. Hay veces que hay problemas que llegan a nuestra vida. Oiga bien esto: el enemigo, a través de los problemas, lo que busca hacer es provocarnos a desesperarnos, a inquietarnos, para poder tener arranques y poder salirnos de la voluntad de Dios. Si el enemigo te saca de la voluntad de Dios, aunque tú tengas justificaciones, ¿verdad? Porque si te saca de la voluntad de Dios y tú dices: no, pero es que yo me salí de la voluntad de Dios porque aquel me traicionó, aquel me engañó, aquel me mintió, aquel otro me robó, aquel me decepcionó. Y a lo mejor sí es cierto, te hicieron injusticias, te hicieron burlas, te ofendieron, te dañaron. Y el enemigo usó eso. Su propósito era sacarte de la voluntad de Dios, hacerte reaccionar agresivamente, violentamente, en la carne, con groserías, maltratar, insultar, ofender. Y aunque aparentemente, humanamente, cualquiera te va a decir: pero oiga, es que usted tiene razón, es que mire, es justo, porque mire lo que le hicieron, lo que pasó. Hermano, siempre que te sales de la voluntad de Dios, el enemigo gana y tú pierdes.
Vas a perder tu gozo, vas a perder tu paz, vas a perder tu fortaleza, te vas a quedar arruinado, arruinada. Y vas a estar a lo mejor con cierta satisfacción carnal, pero solamente perdiendo lo de Dios y queriendo ahora combatir tus luchas y tus problemas en la carne. Y solo te vas a hundir, te vas a desesperar, te vas a estresar, no vas a tener éxito. Entonces, cuando el enemigo te hace una mala jugada a través de alguien, una injusticia, una grosería, un maltrato, etcétera, tú céntrate en una sola cosa, en quedarte en la voluntad de Dios, y vas a ser vencedor, y vas a mirar la gloria de Dios, y no vas a perder tu gozo, y no vas a perder tu paz, y no vas a perder tu alegría, aunque te hayan criticado, aunque te hayan maltratado, aunque te hayan ofendido. No pagues mal por mal, no maldigas al que te maldice, bendice a quien te maldice, da de comer a quien tiene hambre, para que de esta manera ascuas de fuego a montones sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces recuerde, el enemigo, su propósito es justificar tus malas reacciones sacándote de la voluntad de Dios. O sea, mira, salte de la voluntad de Dios y reacciona así, y haz esto y di esto, y haz aquí y haz allá. Que al cabo tú tienes razón, tienes derecho. Mira lo que te pasó, mira lo que te hicieron. ¿Sí me explico? Y el enemigo justifica nuestras malas acciones, nuestras malas reacciones, nuestro mal comportamiento, haciéndonos creer que tenemos derecho por causa de lo que nos hicieron, que tenemos derecho porque al fin y al cabo, mira cómo te lastimaron, mira cómo te maltrataron, mira esto, mira lo otro. Pero aunque tienes derecho humanamente, te vas a hundir si accionas de esa manera. Vas a perder lo que Dios te ha dado. No vale la pena. Mantente en la voluntad de Dios, mantente ahí. Cuesta sacrificar tu carne en ocasiones, cuesta morderte la lengua en ocasiones, cuesta aguantarte, pero si te aguantas, hay uno que te consolará, que te fortalecerá, que te llenará de gracia, de fortaleza, de un gozo especial. Aún en lo peor de los malos momentos, Él te recompensará con algo de lo de Él. No te dejará padecer en vano. No te dejará padecer en vano. Mire, mi hermano, cuando uno se sale de la voluntad de Dios y acciona en su propia justicia, uno se siente aún sin libertad para acercarse a Dios. Uno se siente privado de ese gozo, de esa paz, de ese consuelo, de esa ternura, de esos brazos tiernos que lo abrazan y le dicen: no te preocupes, hijo, yo estoy aquí para enjugar tus lágrimas, yo estoy aquí para fortalecerte, yo estoy aquí para sustentarte, yo estoy aquí para guardarte, yo estoy aquí de tu lado, hijo, no estás solo. Y cuando Él te consuela de esa manera, hermano, uno dice: eso vale la pena cualquier sufrimiento, eso vale la pena cualquier desprecio, eso vale la pena cualquier agravio. Ser consolado en los brazos del Maestro, ser fortalecido, ser bendecido, eso es como subirte al cielo, mi hermano. Uno siente que toca el cielo cuando llegan los brazos de Dios y te abrigan y te arropan y te acaricia el Señor. Sientes que estás tocando el cielo. Es algo tan maravilloso que no se compara con nada en esta tierra. Entonces, cuando tú te mantienes en la voluntad de Dios, a pesar de las cosas negativas que te están haciendo o que te están pasando, tú vas a ser consolado, confortado, fortalecido, bendecido, y Dios va a florecer en tu vida como no te imaginas. Dios meterá sus manos por ti porque tú estás esperando en Él, en la voluntad de Él, creyendo en Él, confiando en Él, y Él no te desamparará. Bendito sea su nombre. Dale ese aplauso al Rey. Una última vez: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esa perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay satisfacción, hay dirección, hay descanso, hay fortaleza, hay lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahí lo encontrarás. Vamos a la palabra antes de que se nos vaya el tiempo más. Salmo 127, versículo 1 al 3. Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hablábamos en el tema anterior de que estar ocupados no es lo mismo que ser exitosos, ni el estar ocupado significa estar en el camino hacia el éxito. Podemos estar muy ocupados, trabajando, haciendo, deshaciendo, en el trabajo secular, en el trabajo, en la obra, en un lugar, en otro, de una manera o de otra. Estar ocupados no siempre es el equivalente a lo que es estar en la voluntad de Dios o estar en el camino hacia el éxito. Porque si estamos ocupados fuera de lo que es la voluntad de Dios, no vamos a permitir que Dios trabaje, obre y accione en favor de nosotros. Por eso dice este salmo: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y agrega: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¡Qué tremendo! Está diciendo el Señor a través del salmista que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuándo es cuando el Señor trabaja o edifica la casa? Si el Señor no velare, en vano vela la guardia. ¿Cuándo es cuando el Señor vela por tu hogar, por tu vida, por tus hijos, por tu familia? ¿Cuándo es cuando comprometemos al Señor a trabajar, a edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar? ¿Cuándo es cuando comprometemos al Señor a velar, a cuidar, a proteger nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar? Sino cuando nos alineamos y permanecemos en su voluntad. En la voluntad de Dios, si tú te comprometes con caminar en su voluntad, Él se compromete con edificar tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, de una o de otra manera. Él se compromete con edificarla. Si tú te comprometes en estar en su voluntad, Él se compromete con velar por lo tuyo. Si el Señor no edifica, en vano edificas tú. Quiere decir que fuera de la voluntad de Dios, lo que tú edificas, viene una zorra y te lo tumba. No dura, no perdura, ¿verdad? Así le dijeron a Nehemías, a aquellos hombres, ¿verdad? Que cuando edificaba el muro. Pero si es Dios el que edifica, ni un ejército podrá derribar ese muro que estás edificando, porque es Dios el que tiene su mano ahí, es Dios el que tiene su cobertura ahí. Entonces va a perdurar eso que estás edificando. Si el Señor no edifica, en vano edificas tú. Si el Señor no vela, no cuida, no guarda, en vano velas tú y cuidas tú. Pero si el Señor edifica, tú no edificas en vano. Si el Señor vela, tú no velas en vano. Pero si Él no edifica y Él no vela, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar de amanecer a anochecer, te levantes de madrugada temprano y vayáis tarde a dormir, trabaje todo el día, tarde y noche, y que comáis pan de dolores. Es decir, ni siquiera disfrutas una buena comida, por así decirlo, sino te privas de todo, te abstienes de todo por construir, por lograr, por hacer. Pero si el Señor no está edificando, todo eso se te derrumbará.
Mientras que a su amado le dará Dios el sueño. A su amado Dios lo dejará descansar y dirá la persona, el creyente, dirá claramente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aleluya. Eso solo lo puede decir la persona cuando espera en Dios, confía en Dios, estando en su voluntad. Hay problemas, no hay trabajo, hay situaciones. Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Tú edificas mi vida, tú sustentas mi vida, tú me guardas, tú eres el que estás en control. Y sabe, hermano, cuando Dios comienza a edificar su vida, Dios lo ayuda a avanzar en un ratito lo que usted no avanzará en años. Usted en años terminará en un círculo vicioso como el pueblo de Israel en el desierto. Caminaba y llegaba al mismo lugar. ¿Por qué? Porque iban en círculos. Así va el hombre fuera de la voluntad de Dios. No llega a un destino, no llega a un triunfo real, solo va en círculos. Es un círculo vicioso donde su vida es un enredo, es un afán, y solamente va en círculos y nunca llega a un lugar de satisfacción, a un lugar de plenitud, a un lugar de gozo real. Pero el hombre que camina en la voluntad de Dios, primero provoca que Dios edifique, que Dios vele por él. Y cuando Dios edifica y Dios vela, ya no va en círculos, va a propósitos, logra metas, objetivos, tiene un propósito en su vida, y Dios le ayuda a realizarlo. Y no es hasta que lo realiza que se siente bien, sino que todo el camino de su desarrollo es un camino lleno de gozo, lleno de paz, lleno de expectativa, lleno de bendición, porque Dios va con aquel hombre, con aquella mujer. El camino, ahí va el Señor, sosteniendo, dirigiendo, guardando, cuidando, fortaleciendo, satisfaciendo la vida del hombre y de la mujer. ¿Sí me explico? Entonces, recuerde, hablábamos de que ese triunfo, esa vida, esa voluntad no consiste en llegar a un destino, sino en aprender a disfrutar el camino, esforzándonos por permanecer en la voluntad de Dios, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Entonces, cuando vas en ese camino de esa manera, cada paso que das lo disfrutas, ¿verdad? Es como aquel padre o aquellos padres que de repente tienen a su niño chiquito de 2, 3, 4 años y dicen: ya estoy desesperado de que este niño crezca, ya a ver cuando tiene ya 21 años y se va de la casa o etcétera, ya para que se realice. ¿Qué va a ser ese niño? Una carga, no va a ser una bendición. Pero cuando es una bendición, no es cuando va a esperar que llegue a 21 años, donde piense que ya va a poder realizarse, o que ya nos va a ayudar para la renta o va a aportar para la casa, sino que si usted realmente va caminando en la voluntad de Dios, va a disfrutar de ese niño en cada etapa que va pasando. Lo va a disfrutar, lo va a gozar y le va a traer satisfacciones a su vida. En la edad de 2 años de una manera, de 5 años de otra, de 10 años de otra, de 15 años de otra, de 20 años de otra, de 30 de otra manera, cuando se casa de otra, cuando lo convierte en abuelo de otra manera. Y cada etapa es hermosa, linda, maravillosa, y no es simplemente el querer esperar a llegar a un destino. No, cada bendición que Dios nos da, cada etapa que vivimos es una bendición que Dios nos da para aprender a vivirla, a gozarla, a disfrutarla. Pero solo lo podremos hacer en la voluntad de Dios. Solamente Él edificando nuestra vida, Él velando por lo que tenemos, es que lograremos ese propósito y ese objetivo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, déjeme, le termino con esto. La evidencia de que nuestras prioridades están fuera de orden, están desarrollándose o estamos desarrollándonos desordenadamente nuestras prioridades, la evidencia de eso es que siempre terminaremos sintiéndonos sobrecargados, frustrados, extraviados, deprimidos, cansados, sin ganas de hacer nada. Estoy cansado. ¿De qué? Pues no sé, de algo está cansada la persona. Algunos, ¿verdad?, si no llevan un balance sano en su desarrollo y no hay un buen
desarrollen prioridades, de que su tiempo, primeramente Dios, vas a ser el primero, vas a ser el más importante y el más especial. Señor, enseguida mi familia, mi matrimonio, mis hijos, Señor, van a tener un lugar muy especial, un tiempo, Señor, para dedicarles, para cultivarlos. Si no prospero por acá, primero quiero prosperar aquí en lo que más vale, en lo que más importa, y tendré una satisfacción más grande, más linda, más hermosa, más especial. Entonces, cuando tenemos nuestras prioridades en orden, eso nos trae mayores satisfacciones, mayor gozo y menos cansancio, menos frustración, menos depresión, menos fricción de andar ahí enojados, de mal humor, todos frustrados. ¿Por qué? Es que trabajo de sol a sol. ¿Y quién te manda a trabajar de sol a sol? Bueno, digo, en algunos casos, ¿no? O sea, tiene que aprender la persona. Tenemos que entender que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y ciertamente hay que trabajar, hay tiempo para trabajar, pero también tiene que haber tiempo para estar con Dios primeramente, para estar con la familia, para estar con el matrimonio, para estar con los hijos. Tiene que haber tiempo para cada una de las cosas. Tenemos que equilibrar, balancear, ordenar sanamente nuestras prioridades para no terminar completamente descontrolados. Entonces, el estar en la voluntad de Dios no necesariamente significa que voy a estar noche y día nomás orando y leyendo la Biblia y no voy a pensar en nada más. No, parte de estar en la voluntad de Dios es salir a trabajar. En veces, cuando el hombre no quiere trabajar, se sale de la voluntad de Dios. Sí, porque necesita trabajar para estar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tiene que trabajar. Como dice el que no trabaja, que no coma. Entonces, no es simplemente espiritualizarlo todo, ¿verdad? Sino que cada uno en el área donde Dios lo ha puesto, ¿verdad? Ahí estar y ahí dar testimonio y ahí honrar a Dios y ahí amar a Dios y ahí decir: Señor, estoy trabajando, pero tú, Señor, estás en mi mente y en mi corazón y para ti hago lo que hago. Quiero honrarte a ti aún en mi trabajo, Señor. Quiero honrarte a ti, Señor, aún ahí como estudiante en la escuela. Quiero honrarte a ti, Señor, donde me lleves, donde me tengas. Quiero ser, Señor, un embajador tuyo, Señor. ¿Usted cree que cuando la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo, humanamente un embajador lo mandan de Estados Unidos a México, a Francia, a Italia, a Rusia, etcétera, representando al país? Pues usted y yo somos embajadores. Dios, usted dirá: hermano, pero Dios no me ha mandado ni a Rusia, ni a Francia, ni a Italia. Pero lo manda a su trabajo, lo manda al autobús para que sea un embajador ahí en el autobús y dé testimonio del Señor. Donde quiera que vayamos, ahí somos embajadores. No tiene que ir a otro país o a otro lugar. Donde usted se pare, va representando al Rey, va en nombre de Cristo. Sepa de quién es hijo y a quién va representando, para que donde quiera que vaya, donde quiera que esté, el nombre del Rey sea glorificado sobre su vida, porque es un embajador del Rey de los cielos. Bendito su nombre. Donde quiera que vayamos, ahí somos esos embajadores. Entonces, nuestra vida comienza a descontrolarse, a frustrarse, a perder lo que es la satisfacción, el gozo y tantas cosas lindas de parte de Dios, cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Y el salirnos de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, lo primero o una de las primeras cosas que comienza a suceder, como decía Pablo, nuestros pensamientos son ordenados. Nuestro pensamiento es renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. Debemos de renovar nuestro pensamiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces mi pensamiento se va renovando y voy entendiendo: Señor, esto no es lo que aparenta ser. Aquello que el mundo llama éxito no es lo que tú quieres de mí. Señor, el que yo sobresalga en aquello no es lo que me va a traer plena satisfacción. Señor, tú quieres que me ocupe más en esto. Tú quieres que dedique más tiempo a esto. Señor, tú quieres que realice esto otro. Prioridades. Y a cómo vas entrando en ese desarrollo de prioridades y de orden en la voluntad, porque eso es lo que hace la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios no hay desorden, hay orden, porque Dios es un Dios de orden.
Y no puede existir el desorden dentro de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. Como nuestra vida se desordena, sale de la voluntad de Dios. Porque repito, Dios es un Dios de orden y la voluntad de Dios está en orden. Y cuando entras en la voluntad de Dios, lo que no estaba en orden se ordena en la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Se comienza a ordenar y tu vida da un giro diferente. Y tu vida cobra sentido, y tu vida se llena de paz, y tu vida se llena de gozo, y comienzas a descubrir bendiciones y cosas lindas que siempre estaban ahí, pero no las mirabas, que siempre estaban ahí, pero parecía que eran un estorbo y no las disfrutabas. Como ahora en la voluntad de Dios disfrutas lo que antes no podías disfrutar aunque lo tuvieras. Gozas lo que no podías gozar aunque lo tuvieras. Una cosa es tener cosas y otra cosa es tener la capacidad para disfrutar de ellas. Solo en la voluntad de Dios disfrutas verdaderamente de todo lo que Dios te da, de todo lo que Dios hace en tu vida, de todo lo que Dios trae a tu vida. Solo en la voluntad de Dios disfrutarás. Fuera de la voluntad de Dios dirás: estoy cansada de este, ya me hartó aquella, ya este hijo ya me cansó la paciencia, ya que se salga, ya que crezca, ya que se vaya. Y todo es un estorbo. Nada es suficiente, nada nos complace, porque nuestra vida está en desorden. Acá adentro primeramente, y segundo, acá afuera. Y en la voluntad de Dios todo entra en un orden hermoso y maravilloso.